Imagino un mundo, bailo por las calles, imagino tramas y bailo en los teatros, imagino ideas y comparto con la gente, imagino toda una realidad que se vive a través del movimiento. Asumo lo animal bajo un peldaño. Me relaciono con lo otro, con la nada, con lo indescriptible. Y sin domesticar, matar o devorar, lo acojo entre mis estructuras no tan estructuradas. Sin embargo, siento que hay más incertidumbres que certezas. El cuerpo dice la verdad, aunque la mente calle. ¿Qué es mejor? ¿Una pregunta o una respuesta? Una respuesta. Una respuesta, muy bien. Esto es Qué buena pregunta, es un proyecto del Frente de Danza Independiente. Esta vez estaremos conversando con Marcelo Murriagui. Hablar de la danza en el Ecuador, del desarrollo de la danza del Ecuador, es imposible sin mencionar a la figura de Marcelo Murriagui. Marcelito, bienvenido. Gracias por colaborarnos con esta entrevista. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo te vas a quedar en esta ocasión acá en el Ecuador? Buenos días y en primer lugar gracias por haberme invitado para compartir este momento, este diálogo que me da mucho gusto. En Ecuador he venido por un periodo esta vez de 6 semanas. He venido de vacaciones por motivos familiares más bien, pero he podido dar unas clases a compañeras bailarinas en mi estudio de danza y también pude dar 2 días de ballet clásico, darles la clase a los bailarines de la Compañía Nacional de Danza, que también fue muy grato estar con ellos. Marcelo Murriagui, aparte de ser coreógrafo, de ser bailarín, es también una figura prominente dentro de la danza contemporánea del Ecuador. Vive en Francia. Cuéntanos cuándo fue que viajaste a Europa. A Francia llegué en julio de 1972. Es decir, que hace 53 años que vivo allá. Siempre bailando, haciendo bailar. Cuéntanos por qué te fuiste a Francia. Son los azares de la vida. En mi trayectoria, las cosas han llegado, yo las he recibido y sobre todo les asumí. Porque te pueden en la vida llegar oportunidades, pero tú esquivas o no te atreves o no estás preparado para subir esto. Entonces yo bailaba aquí en Quito, empecé el año 1969 en el Ballet Nacional Ecuatoriano, dirigido por nuestra gran bailarina Patricia Ulestia y promotora cultural después. Bueno, Patricia Ulestia, que se formó en Chile y fue una gran solista en el Ballet Nacional chileno. Es alguien que triunfó como bailarina, bailando en el Teatro Colón de Buenos Aires y de Santiago de Chile. Con una figura como Patricia Aulesti en la dirección, ¿cómo te sentías tú al ser un bailarín dirigido por ella? O sea, en primer lugar, yo a los 15 años ya sentí esta pasión por la danza. Fue una pasión visceral. Además, como adolescente tímido, encontré que la danza me permitía expresarme y sacar afuera todo el emocional. Todo el año anterior, entonces elegí la danza. A los 15 años, elegir la danza en este Quito de hace más de 50 años, ¿qué representó? Digamos, yo quería, porque ya bailaba. Digamos, ¿Tu familia puso alguna...? No, yo tuve mucha suerte. Mi familia nunca me puso obstáculos. Y el primer encuentro fue en el estudio, en la Casa de la Cultura, dirigido por Noral Madera. A los 15 años yo estudiaba en el Colegio Mejía,
Entonces, con esto de querer ser bailarín, fui a la Casa de la Cultura, hablé con Noralba Vera, que me impresionó. Pero un ratito, a los 15 años, ¿cómo te enteraste que querías ser bailarín? ¿Habías visto alguna presentación de danza folclórica No, contemporánea? del colegio nos llevaron a ver espectáculos de teatro. Ya. Creo que vi, no me acuerdo qué era, pero nos llevaban a la sala Benjamín Carrión. Creo que vi el boletín y elegía de las mitas, montaje creo que era de Fabio Pacchioni. De Fabio Pacchioni. Y en el Teatro Sucre también llegaban a veces espectáculos de afuera que del colegio nos llevaron. Ya. Y para mí fue mágico. El escenario fue mágico. Entonces eso, porque en mi familia no había referentes de alguien que se dedicó al teatro, a la danza o a la música. Pero estamos hablando de que viste teatro, no viste danza. No, pero yo bailaba desde pequeño. ¿Bailabas? Bailaba desde pequeño, me encantaba bailar. O sea, el cuerpo me sentía libre con el cuerpo, no con la palabra. Yeah. Y en el colegio Mejía había un club de teatro. Entré allí, pero vi que con la palabra yo no me expresaba bien. Era con el movimiento, con el gesto, que yo me sentía libre, fluía. Fluía con el movimiento. Luna, preguntas. ¿Cómo llevas tú el paso del tiempo desde que empezaste a bailar hasta el día de hoy? El paso del tiempo. Nunca ni lo he pensado, porque a mí no vivo intensamente el momento presente, entonces nunca, el pasado, sobre todo ahora, el pasado se fue y lo que me queda es el futuro. Entonces nunca ha habido temor, inquietud por esto del paso del tiempo. Qué hermoso. ¿Y qué le dirías al Marcelo de hace 50 años, cuando salió de Quito y lo único y lo último que le pidió a sus padres fue un pasaje de avión a México? ¿Qué le dirías? Que lo hiciste bien. Que lo hiciste bien. Que lo hiciste bien. Sí, porque fue la oportunidad de salir del Ecuador. Claro, mis padres, bueno, ya vamos en orden. Yo quería empezar con Noralba Vera, me impresionó. Ella que bailó, se formó en Guayaquil primero, en Londres, bailó en París y luego en el Ballet Nacional de Cuba. Una gran figura. Es espectacular. Con Patricia Ulestia fueron las dos grandes figuras y que bailaron en el al más alto nivel. Y con el nivel más alto, o sea, con una formación completa. Ellas fueron tu inspiración para poder expresar todo. Claro, yo oía de ellas y bueno, el horario me impresionó y me dio los horarios y también el precio que había que pagar por el mensual. Entonces, pero yo no volví porque me impresionó y además dije a mis padres, aparte de los estudios, hacerles pagar un mensual por la danza. Entonces, bueno, dejé, no insistí. Eso dejé, en paréntesis la danza. Pero acababa de cumplir 17 años y oigo por la radio que Patricia Ulestia convocaba a jóvenes de 15 a 18 años para ofrecer becas y hacer danza en el Ballet Nacional Ecuatoriano, con la posibilidad después de integrar la compañía que ya tenía. Entonces yo dije, pero es mi oportunidad. Fui y conozco a Patricia Ulestia, el carisma, impresionante de ella. Un carisma y bellísima y todo. Y además, ahí, como ofrecía becas, no había un mensual que pagar. Eso me facilitaba con respecto a mis padres. Éramos 300. Wow. Eligió 50. Yo estaba entre los 50. Wow. Y después de 3 meses de trabajar ya la danza, clases, ensayos del repertorio folclórico, porque bailábamos folclore.
La compañía ella eliminó y quedamos 30. Y con esos 30 seguimos el trabajo ahí, pero de a poco la gente fue abandonando y en un momento dado ya necesitó urgente unos 3 bailarines hombres para que participemos en una temporada en el Teatro Sucre. Y yo fui elegido. O sea, un día ella telefoneado a mi casa y dejó a mi familia un mensaje diciendo que urgente yo tenía que ir al Teatro Sucre. Pero para mí era el Olimpo. El Olimpo era maravilloso, al fin subir al escenario. ¿Después de cuánto tiempo? Desde que empezaste. Fue 8 meses, algo así ya. 8 meses de entrenamiento, de ensayos, de repertorio, te subiste al teatro por primera vez. ¿Y qué bailaste? Tenía que hacer apariciones, solamente las apariciones. ¿Dentro de qué coreografías? Las coreografías del repertorio. Había ceremonia andina, Montubia, pero eran pequeñas apariciones. Bailaba poco, pero yo transpiraba en el Teatro Sucre. Sí. Transpiraba, era tal la emoción que ya sí... ¿Fueron a verte a tus padres? Todavía no. Mis padres llegaron más tarde y estuvieron muy contentos de verme bailar. ¿Cuánto tiempo estuviste con Patricia? Bueno, con Patricia y estuve 1 año y ella, como tenía el proyecto de desarrollar más la danza moderna, clásica con sus bailarines, ella trae de Chile un maestro que fue compañero de ella en el Ballet Municipal de Santiago. Le contrata por 3 meses y le trae al Ecuador a Germán Silva, que era un gran coreógrafo allá en Chile, muy reconocido, y le trae al Ecuador. Entonces este coreógrafo me ayudó mucho y me eligió como el joven que prometía mucho. Y no se equivocó. Y se queda 1 año en el Ecuador, termina el contrato con Patricia Ulestia de 3 meses y la Casa de la Cultura Ecuatoriana que dirigía Osvaldo Guayasamín en la época le contrata a él como maestro en la Casa de la Cultura para dar clases de ballet y trabajar con todos los grupos. El grupo de Marcelo Ordóñez, que dirigía también su compañía de ballet folclórico, Nora Albavera, y el Teatro Ensayo, también daba clases de expresión corporal. Bueno, pero allí... Estamos hablando de los años 70. 70. Pero allí ya primero fue una decisión muy importante para mí, porque el maestro Germán Silva me dice, ¿quieres formarte como bailarín? Necesitas formación. Algo sabes, ya estás bailando un repertorio de folclore, lo haces muy bien, tienes talento, pero tienes que formarte. Si aspiras a devenir un bailarín clásico o moderno, tienes que formarte, hacer escuela. Entonces él me dijo, o sigues bailando con Patricia Ulestia, o te vienes como alumno a la Casa de la Cultura conmigo. Entonces fue mi primera decisión, dejar la compañía de Patricia Ulestia e irme como alumno a trabajar con Germán Silva. Aprender técnica. Aprender técnica, a formarte. Claro. No a bailar. No a bailar, porque él me dijo, ya estás bailando, pero no, tú necesitas formación. Entonces yo elegí formarme, devenir alumno, ya solamente. Y ahí él me ayudó muchísimo, porque yo tomaba 2 clases diarias, en la mañana lo organizó, y en esa clase compartíamos con Wilson Pico, a eso iba, Diego Pérez, Julio Pico, Rommel Pérez, y había, no me acuerdo porque no han sido nada, unas chicas también que venían. Él organizó una clase en las mañanas de 2 horas para hacernos trabajar. Entonces, bueno, allí... Es decir, que con Germán Silva se formó gran parte de los pilares de lo que es la danza en el Ecuador. Sí, danza clásica y contemporánea. Sí, porque él también... ¿Formaste parte del Ventu? No.
Eso fue después. Digamos, la presencia de Germán Silva este año 1970 fue muy importante, sobre todo para los jóvenes bailarines que estábamos, Wilson Pico con Alba Vera. No, no me imagino, perdón que te corté. Estamos hablando de 1970. Cuando yo comencé la danza, perdón que me refiero a mí, en el 86 no había muchos grupos de danza, no había muchos jóvenes que bailaban, éramos contados. Sí. Había menos seguramente. Y en el 70 había menos. Había más. Más. Y sobre todo hombres. Había más, porque también esos años para las mujeres era más difícil pedir permiso, llegar tarde a la casa de los ensayos. Para los hombres había más libertad que los padres nos la daban. Si había más libertad para seguir el camino de la danza para los hombres, ¿por qué no lo hicieron? Porque de esa generación solamente te quedaste tú, Wilson, por ahí Rommel Pérez, Diego Pérez, que se dedicó a hacer teatro. Bueno, Julio se murió. Sí. Y si había muchos, ¿por qué desertaron? De a poco, porque claro, además la danza lo hacíamos por pura pasión. Era mucho amor pasional por la danza. Porque nos decían, ¿y qué vas a hacer? ¿De qué vas a como vivir? Bailarín, ¿de qué vas a vivir? Ajá. Entonces los padres, los amigos en el medio, nos decían, eso puedes hacerlo como hobby, pero no como una profesión. Pero ves, pero a ti te dijeron eso. Wilson y yo, que somos de los que estamos vivos y los más antiguos. Bueno, también hay María Luisa González ya. ¿Pero María Luisa estaba con Germán Silva o no? No, este movimiento de 1970, quedamos Wilson y yo. Entonces, bueno, eso fue para mí una gran oportunidad que la asumí. Estaba Germán Silva. Y me metí también a fondo a trabajar en serio con él. Estaba Germán Silva como formador, como maestro. ¿Hizo algo de coreografía? ¿Marcó algún repertorio con ustedes que podían bailar? No, él montó la coreografía Canción Amor para la compañía de Patricia Ulestia, donde ya no bailábamos folclore, sino ya se utilizaba elementos de la danza clásica y moderna. Entonces ese fue el gran salto de la compañía de Patricia Ulestia a otro nivel, de otra cosa. Qué hermoso. ¿Y tú cómo sientes que el tiempo ha sido generoso contigo ahora en estos momentos de creación o en tu vida en general? ¿Cómo lo sientes? Encuentro que la danza ha ido muy ligada con mi vida. Han sido indisociables las dos cosas, porque he vivido para la danza y todavía actualmente, o sea, va junto a junto. No ha habido... la vida ha sido generosa conmigo. Qué hermoso. El hecho de que el maestro Germán Silva me eligió, y cuando él se va a México, eso es lo que... Cuando él se va a México, él habló de mí a la coreógrafa Gloria Contreras, que es una gran figura de la danza mexicana, que dirigía la compañía de danza de la UNAM en México. Él habló de ella y ella pidió que le envíe fotos. Le envié algunas fotos, sesión de fotos. Y después de 3 meses que Germán Silva se va a México, él me dijo, tú ya puedes venir, porque ya hablé de ti, y Gloria Contreras te recibe en su compañía como principiante. Pero ya era bastante para mí ir a una compañía de 20 bailarines con unas sólidas formaciones e ir allá como principiante de esa compañía. Estamos hablando del 71, 72. 71. 71. Sí. Fue inmediatamente, empezaste casi un año estuviste con Germán Silva, pero, a ver, infidencias. Todo fue muy rápido. Sí, todo fue muy rápido, infidencias. Entonces, ese fue el pasaje que le pediste a tu familia para que te vayas a México. Yo les pedí a mi familia, fue chistoso porque les di que
les pido esto y nunca más les pediré nada más. Y lo cumpliste. Pero yo partí a México con el consentimiento, la bendición de mis padres. Qué bien que no te pusieron obstáculos, eso es lo más difícil. Y no mira, fue difícil para ellos y para mí la separación. Para tus padres. Y claro, y para mí también, pero todo esto era dentro del contexto de la danza. ¿Estuviste en México cuánto tiempo? 1 año. Trabajando con Gloria Contreras. Del año entero con Gloria Contreras. A los 6 meses ya me contrata como bailarín. De la compañía tenía un sueldo. Ya te pagaba. Y me hacen los papeles en México, que era muy difícil conseguir. Es decir, una visa de trabajo. Y claro, o sea, ya estaba legalmente y con un sueldo. Pero la vida tiene sus sorpresas maravillosas. Y duras. Y desde ahí la vida te pone caminos donde tienes que elegir. Germán Silva conoce a una periodista francesa que de París se casó con un periodista mexicano y vivía en México. Y ella, nos volvimos muy amigos, y ella dice, ¿qué hacen aquí en México? Ustedes tienen que venir a París. Yo les puedo ayudar a que lleguen a París. Yo tengo un departamento allá. Además, en la época viajar a Europa era muy fácil. Viajaba solo con el ticket. No necesitabas visa. No necesitabas visa y solo con el pasaje de ida. Ajá. No te pedían ida y vuelta. Eso facilitaba mucho. Y llegabas y toda Europa era libre para transitar. Entonces ella nos dice, ¿tienen que venir a París? Tienen que venir a París. Yo les ayudo. Y nosotros les dijimos, sí, Germán Silva ya había hecho una coreografía para el Ballet Nacional de México y para otra compañía importante, el Ballet Clásico 70. Y además daba en una gran escuela clases de danza, y yo ya estaba contratado, todo eso. ¿Y cómo vamos a dejar estos logros que estamos? Pero ella dice, pero no, París es París, Europa es Europa. ¿Y por qué les invitó? Porque ella pensó que allá podríamos abrirnos campo allá en Europa. Yo como joven bailarín dijo. ¿Cómo estaba el movimiento de danza contemporánea en los 70s en París? Ya, llegamos a París, como ya dije la fecha, sobre todo... Perdón, 71 es, ¿no? Llegamos a París en 72. 72. En Francia, sobre todo, había muchas compañías de ballet clásico. La danza moderna, que era la apelación del momento, todavía no se hablaba de danza contemporánea, había muy poco. Y había una pareja de bailarines de danza moderna y había una coreógrafa y maestra alemana que ya había trabajado con maestros. Ella recibió la formación que viene desde Mary Wigman, que es la gran precursora de la danza expresionista alemana. Hay dos corrientes en el mundo, Mary Wigman en Alemania y Martha Graham en Estados Unidos. Claro, que consolidaron los movimientos. Porque antes hubo otra gente, pero ellas son las precursoras. Sí. Entonces en París había había casi nada de danza moderna. ¿Y con quién bailaste en París? Yo en París pasamos una audición con Germán Silva. Había una compañía en la ciudad de Tours que dirigía un ex bailarín de la Ópera de París, que su nombre Alain Daven. Entonces él buscaba bailarines y un maestro de baile en su compañía. Una compañía de unos 25 o 26 bailarines. Pasamos la audición y nos contrató a Germán Silva como maestro de baile y a mí como bailarín.
Ese fue el primer contrato que... ¿Bailaban moderno o clásico? No, era técnica clásica, completamente. Claro, él salido del ballet de la Ópera de París, era clásico, pero él como coreógrafo, digamos, era un estilo neoclásico, más bien, y bailamos sus coreografías. Y también algunas piezas del repertorio, como Giselle y Don Quijote, que se montó en la compañía. Y también en la época había lo que se llamaba la opereta. Entonces los grandes operetas, más de Viena, otras, y la compañía estábamos obligados también de bailar ese repertorio, que es como una comedia musical, donde hay canto, orquesta, coros y también danza. Aparte de los montajes de ballet, bailábamos eso. Y bailando en esta compañía, ¿tenías la posibilidad de desarrollar tu trabajo creativo? No, en ese momento yo estaba solamente como bailarín, pero feliz claro, de pasar la primera Navidad, 24 de diciembre y 31 bailando, porque allá es una tradición, hay espectáculos esos días, hay gente que va a ver espectáculos. Entonces para mí pasar el primer fin de año en Francia bailando y con orquesta. En vivo, claro. O sea, era maravilloso. Definitivamente tu pasión también te condujo hacia esos lugares, porque si no hubieras tenido la pasión desde el momento que te enamoraste del teatro, de las tablas, jamás hubieras podido guiarte por ese camino. Sí, me llevó a algo que para mí era un sueño, como un sueño hecho realidad. El apasionamiento, tú eres una persona muy apasionada y eso te define mucho. Nunca has cogido nada como por la mitad. Siempre te ha gustado entregarte por completo a todo lo que haces, a todo lo que has vivido. Esto lo digo en tu vida íntima, en tu vida profesional. Este apasionamiento hizo que estés con tu maestro mucho tiempo, con Germán Silva. Claro, con él trabajamos. Bueno, la pregunta de antes, para ir en orden, luego allí trabajamos un año en esta ciudad y luego fuimos a París, ¿ya? Y ahí yo pasé una audición para el coreógrafo Roland Petit. Para Roland Petit. Que es uno de los grandes coreógrafos de la danza francesa. Y él tenía, en la época dirigía el Ballet de Marsella y en París tenía un espectáculo más bien de music hall, ¿ya? Donde la estrella era su mujer, su esposa, claro. Sissi Genmer, que es una de las grandes bailarinas que salió de la Ópera de París. Pero ella empezó también a cantar, entonces cantaba y bailaba con tacones, bailaba en puntas también. Entonces era un gran espectáculo. Y bailaba con las plumas, ¿no? También, ella no. Había otras bailarinas de la pluma. Justo en un cuadro tenía unas plumas. Bueno, el vestuario era de Yves Saint Laurent. La música de grandes creadores. Era un gran espectáculo que había en Una París. gran producción. Claro, en París en la época, había teatros. Este que se llamaba Casino de París, con Sissi Genmer. Había el Moulin Rouge, el Lido, el Alcázar, el Pavilatán. Había varios espectáculos de como en Las Vegas, de este género, que llevaban una gran estrella y se llamaba el espectáculo alrededor de ella. Entonces él me contrató para bailar ahí, y igual me quedé un año, más o menos, y luego ya pasé a otra cosa. Bueno, y después, bueno, como cosas importantes, bailé en el Ballet Clásico de París. El año 74, que nos fuimos bailando una obra que se llamaba Los Cuentos de Hoffmann, con música de Offenbach. Y nos fuimos de gira por 3 meses a Alemania. Qué hermoso. Entonces, para mí, igual otro sueño. ¿Qué edad tenías desde ese tiempo? Ella ya estaba, era 74, ya tenía 22 años. 22 años, a cualquier chico que esté con esa pasión de aprender a bailar, los 24 años, darse esa gira por Europa con semejantes personajes. No, 22 años. 22, imagínate. Sí,
Claro, y bailando en Hamburgo, bailando en Düsseldorf, en Stuttgart, una gira 3 meses por toda Alemania. Qué lindo. Entonces, otro sueño, sí. Definitivamente la pasión es el camino. Y claro, luego regresó a París, bailé con una coreógrafa con quien trabajé varios años, Aline Hu, que ella había trabajado con esta maestra alemana y coreógrafa Karin Wanner, que seguía la corriente alemana. Entonces Aline Hu trabajé varios años con él. Bueno, y también yo siempre seguí bailando las obras de Germán Silva y tomando clases con él. Pero también en París, eso es algo importante, tuve la oportunidad de trabajar con maestros franceses de la Ópera de París, que eran maestros de allá, Raymond Franchetti y Mayer, el apellido de otro maestro, que ellos eran la escuela francesa típica de esos años. Entonces pude trabajar con ellos bastante, porque seguía en formación. Además, un bailarín tiene que seguir siempre en formación. Exactamente. Siempre, siempre. Te has enamorado, por lo que veo, de muchas cosas. Cuéntame un poco de qué estás enamorado ahora. ¿Cuáles son los proyectos que tienes en mente, personas? En la época actual, a mi edad, a los 73 años, estoy primero enamorado de la vida, todavía, creo felizmente. Y la danza tiene menos importancia que en la época, pero me gusta enseñar, transmitir. Ahora estuve muy contento de dar estas clases a amigas bailarines y en la Compañía Nacional de Danza. Sino, hablemos también de mi relación con el Frente de Danza. No, antes de eso, hablemos, por favor, de la formación de la compañía Germán Silva en París, porque a partir de eso, a partir de esa formación, corrígeme si estoy mal, a partir de que se genera la compañía Germán Silva, tú aparte de ser bailarín, de ser coreógrafo, de trabajar con Germán, también eres un gestor cultural e invitas a muchos bailarines y das la posibilidad de que vivan la historia de Francia, de que vivan tus coreografías, de que miren la danza desde otro punto de vista. Casi, no sé cuántos bailarines asistieron al estudio de Germán Silva. Son muchísimos. Bueno, con Germán Silva, un momento dado, tuvimos la oportunidad de tener un espacio el año 80. Entonces, allí, el 80-82, mismo legalmente, se constituye el ballet Germán Silva con estatutos legales y con un grupo de bailarines que formamos parte de unos 6 bailarines. ¿De dónde salieron esos bailarines? De Francia. Hicieron una audición. No se dieron las circunstancias, se iban dando de poco, porque él como maestro iba trabajando, o yo conocía a una bailarina, algún bailarín. Por ejemplo, yo conocí un bailarín, Bruno Barnach, en una sala de danza, que Germán Silva necesitaba bailarines. Entonces yo le dije, ¿quieres bailar? Hay un coreógrafo que busca bailarines. Había una bailarina chilena también. Y ya así se fue formando. En Francia se dice el bouche à oreille, la boca a oreja, que hace que se van dando las cosas. Y claro, fue por ahí. Y el año 80, digamos, empezamos antes, pero ya con estatutos legales por el 80. Porque el 77 ya Germán Silva montó una coreografía con música de Piazzolla para ser presentada en el Teatro de los Campos Elíseos del año 77. Wow. O sea, y allí ya se está formando. ¿Y cuándo fue que empezó la llegada de los bailarines ecuatorianos al espacio de Germán Silva? Empezó la primera bailarina, porque yo nunca rompí las relaciones profesionales y personales con mi país. Siempre he estado viviendo. Y el año 80 hubo la oportunidad de que yo monte aquí una coreografía Intensa Altura. Entonces, donde junté varios bailarines
para este montaje. Entre ellos había Terry Araujo. Esto fue en el El 90. 90, sí. Disculpe. En el 90. El 80 fue otra cosa. Ajá. Yo monté el 80 para la Compañía Nacional de Danza, la coreografía Ay, 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 con música de Messias My Wife en 1980. Ya. Y en 90 hubo esta oportunidad. Pasaron 10 años, del 80 al 90. 10 años. Y tú ibas y venías, pero cuando venías acá, dabas clases, también hacías coreografías acá. Sí, con la Compañía Nacional de Danza. Tuve la oportunidad, sí. Pero venía menos seguido, venía cada 4 años, así. Mientras tanto, la compañía de Germán Silva seguía produciendo en París. Claro, seguíamos haciendo cosas y yo, además de bailar con Germán Silva, bailaba también con otros coreógrafos. Y en los viajes que hacía la Compañía Nacional de Danza para Europa, dirigida por Marcelo Ordóñez, ¿se encontraba contigo? ¿Había bailarines que tenían relación contigo allá en Francia? Yo tenía más bien contacto con él. Con él. Ajá. Porque nos veíamos cada vez que venía. Él viajaba por Europa, venía a buscar maestros, bailarines. Porque vinieron muchos bailarines franceses a la Compañía Nacional de Danza. Indilgados por ti. Algunos. Yo envié a 2 bailarinas, alguien que marcó, se destacó mucho aquí en la danza ecuatoriana contemporánea, Valle Escremán, Valle Escremín, como se pronuncia aquí, que ella fue enviada por mí a la Compañía Nacional de Danza, que estuvo más de un año, creo, pero luego, más bien, ella se juntó a este movimiento independiente que ya se llamaba Frente de Danza en la época, tal vez. En el 84 comenzó el Frente de Danza Independiente, pero antes, en los 80, principios de los 80, habían grupos de danza independiente en el Ecuador, grupos sueltos, que formaron el Frente de Danza Independiente. Estaba el Yara Danza, dirigido por Clever Viera, estaba el Senda, dirigido por Carlos Cornejo, estaba Quebra Danza, que dirigía Susana Reyes, el Centro de Formación Dancística e Experimentaciones Teatrales, que estaba a cargo de Santiago Rivadeneira y María Luisa González. Y Viva Danza, que era con Wilson Pico. Ajá. ¿Cómo era tu relación con todos estos grupos independientes? Yo sobre todo tuve relación con Wilson Pico, en el sentido de que fuimos alumnos de Germán Silva. Entonces nos conocimos personalmente. Conocí a María Luisa, pero no teníamos en esa época una relación. Era sobre todo Wilson Pico. Porque los otros bailarines ya de la otra generación, por ejemplo, Clever Viera, Carlos Cornejo y Arturo Garrido. Que ellos eran alumnos del instituto. Cuando se funda la Compañía Nacional de Danza, en junio, creo, de 1976, ellos ahí integran de alumnos del instituto, pasan a ser bailarines de la compañía. Luego se van a México. Se fueron a México, regresan, todo eso. Pero sobre todo mi bella amistad y a nivel personal y profesional ha sido con Wilson Pico. Sí, y los otros, yo recuerdo, que otra vez hablo en primera persona. Cuando tú llegabas de acá al Ecuador, llegaste al Frente de Danza, que fue la primera vez que te conocí, cuando el Frente de Danza tenía su sede acá en Atarqui. Sí, me acuerdo que fui a dar una clase que me invitó Wilson a dar una clase de ballet. Sí. Claro, en Atarqui. Y ahí conocí a los integrantes de la época, que era una bella juventud, y que con una mística, y con unas ganas de crear y de innovar. Esos procesos de innovación que se dieron acá en ese tiempo, a partir de la formación del Frente de Danza Independiente, fueron muy experimentales, lo son hasta ahora. Nosotros manejamos la danza experimental como forma para crear. ¿Sí? En esto estaban muy en contra gente de la compañía en el tiempo. ¿Sí?
Ellos tenían otro rigor técnico y académico, entonces la experimentación estaba por O sea, otro eran lado. dos mundos diferentes. Dos mundos diferentes que la ahora. Institución, el clasicismo. En cambio acá en el frente era la innovación, el riesgo, la búsqueda. Que yo me acuerdo en la época de haber visto espectáculos, era un semillero de creadores en el frente. Me acuerdo de haber asistido a espectáculos y esta mística y entrega, ¿no? De los coreógrafos, bailarines, todo eso. Sí, y bueno, de eso llegaste en el 90, ahí fue que montaste Intensa Altura con varias personalidades de la danza acá. Fue un rejunte. Fue hermoso. Así, nombremos me acuerdo, mira. A Terry Araujo. Estaba Diego Garrido. Luis Guanotoa. Byron Paredes, Luis Guanotoa. De hombres. Y tú de hombres. De mujeres, estaba Susana Reyes. Rosamelia Poveda. Mira, Nina Villanueva. Y había una chica, Lorena Oquendo. Ajá. Claro, jovencitos ahí, Nina, que bailó muchos años, una bailarina peruana que bailó muchos años en la compañía. Claro. Y Rosamelia Poveda, que también ella se volvió una excelente bailarina, una personalidad. Fue a Alemania, regresó al Ecuador, y también es una de las personalidades de la danza ecuatoriana. Claro que sí. Y con sólida formación. Una bailarina con unas características técnicas impresionantes, muy buena. Y fue ahí que empieza el intercambio de gente que se va a Bueno, el intercambio que de una manera muy privada, individual, empezó con Francia. La primera persona que invité fue Susana Reyes, que pudimos compartir allí en Francia, presentar. Hay un pequeño teatro en París muy hermoso que se llama Centro Mandapa. Sobre todo se presentaba espectáculos de danza hindú. Es un lugar con un misticismo, algo muy ambiente muy agradable. Y justamente acabo de ver hace un año, creo, a una bailarina ecuatoriana que también sale del frente de danza, Thalia Falconi. ¿Está en Francia? Sí, ella está entre Francia y Guayaquil. Y acabo de verla bailar a ella un recital suyo, muy hermoso, en este teatro. Ay, qué bello. Sí, que es una salita pequeña, pero muy, muy hermosa. Es allá que, bueno, cuando invité a Susana Reyes, bailamos en el barrio donde yo vivo de París, y en ese teatro con Susana Reyes compartimos. Yo con una bailarina, éramos los tres, y Mochidere en la música. Desde ese momento los intercambios fueron frecuentes. Claro. Porque por tu espacio pasó mucha gente, valiosísima. Hablemos que hemos trabajado, bailado y vivido también, conversado. Es de lo hermoso. Sí. Que además hemos pasado momentos personales muy bellos. Entonces, entre los invitados voy a mencionar, empezó Susana Reyes, Wilson Kiko, Terry Araujo, Byron Paredes, Arturo Garrido. También para un montaje Arturo Garrido, con su mujer Alejandra, la mexicana. Mendoza. Ha habido María Luisa González. Andrea Jaramillo. Laura Alvear. Cecilia Andrade, Luana Choes. Paul Rey. Y Fernando Cruz. Y últimamente Pablo Delgado. Rómela Alen Castro. Y hay Franklin Mena, actual bailarín de la Compañía Nacional de Danza. ¿Qué pasó? Y este chico de Riobamba también, que fue para allá, que ahora se quedó en Francia. Sí, David Masson. David Guasgua. David Guasco. Que hasta ahora está en Francia. Claro. Sí, ha habido, yo debería escribir, en ese espacio se debería escribir el libro de oro de todas las personas que han pasado por ahí. Y no solamente bailarines, porque tu casa ha acogido a muchas otras personas que han necesitado de auxilio cultural, que no lo daba la embajada del Ecuador en Francia, lo hacía
el espacio de Germán Silva, el espacio de Marcelo Murriagui. Claro, sí, ha sido y muy bello, porque vivíamos la danza y veíamos también el lado personal, porque es como una comunidad que compartíamos. Hemos hecho clases, ensayos, luego teníamos que hacer de comer, o sea, también compartir la cotidianidad. Yo me acuerdo, Wilson Pico, hacer un arroz delicioso en mi cocina. Y allí los ensayos, todo, porque bailamos un dúo con Wilson Pico, un espectáculo que lo presentamos aquí en la Casa Humboldt y allá en París en el Teatro Mandato. Entonces, y además todas estas conversaciones, ¿no? Del arte, de las inquietudes, de todo eso, ha sido muy bien. Sí, eran conversaciones fascinantes, emocionantes. No nos callábamos nada, nos decíamos pues al parecer todavía siguen siendo emocionantes. Sí, creo que mientras vivamos, creo que tenemos que estar despiertos, abiertos, conscientes. Para mí en la vida encuentro que más avances en la vida, porque a veces hay tú naces, ya, es como, y la gente con la edad como que se va más bien cerrando. Yo encuentro que al contrario hay que irse abriendo más y cerrar el ciclo o el círculo. Pero de apertura hasta ahí. Y por eso yo digo, en esta época, con los años que pasan, yo no tengo nada que perder, tengo todo por ganar. Entonces, adelante. ¿Y crees que la danza ha sido responsable de tener esta sensibilidad que tienes hacia la vida, ese entusiasmo, esa alegría, esa gratitud? Sí, por supuesto, porque meterse en esta disciplina de la danza, en esta conciencia corporal, en esta maestría de tu cuerpo. Pero la danza, el cuerpo humano no es solo un cuerpo, no es materia. Hay el alma, hay tu espíritu, tu pensamiento, es una unidad que implica todo. Entonces, esta conciencia corporal te lleva a una conciencia también de todos tus sentidos y una abertura mental, ¿no? a muchas cosas, a la vida en general. Cuando tú creas, ¿en qué basas tus creaciones? O sea, depende. Cada creador creo que tiene sus motivaciones, ¿no? Para crear. Lo que sí, cuando empecé como coreógrafo, necesitaba hacer algo que me corresponda, algo de lo que yo quería hablar. Y yo más bien trabajaba directo con los bailarines y a mí me ha gustado mucho el soporte musical, me ha inspirado mucho, porque hay coreógrafos más conceptuales que tienen una idea bien precisa, mismo lo escriben. En cambio, he sido más bien con lo que cuando he creado con ustedes. Yo he tenido oportunidades con el Frente de Danza, también Terry Araujo me ha invitado el año 2010 y 2011 a hacer dos montajes cada año, cada verano. Y mismo con Terry, él me ha dicho, ya Marcelo, vente, hagamos algo en el Frente de Danza. Y ese mismo rato, me acuerdo, porque era divertido, buscábamos el título de la coreografía. Así, estábamos en la casa, claro. Y les llamamos, estábamos en tu casa, y dijimos, el título de la coreografía fue Ese mismo día. ¿Y por qué ese mismo día? Porque ese día elegimos hacer el montaje y era ese mismo día. Ese mismo día tenía que ser. Sí, este título salió de conversaciones largas, apasionantes. Claro. Sí. Y bueno, ¿cómo ves el desarrollo de la danza? Ahora hablaste de la danza conceptual. ¿Qué pasa con los nuevos movimientos dancísticos, coreográficos en el mundo? Digamos, como yo he vivido en una ciudad como París, donde
la vida cultural artística es muy importante. En París, en una misma noche puede haber 300 espectáculos de teatro, danza, música al mismo tiempo. Entonces, una ciudad que permite, da la posibilidad de ver compañías de todo el mundo. Entonces, desde el tiempo que yo estoy allá, yo me ha interesado mucho ver todo lo que se pasaba. Yo era hambriento. Tenía una gula de ver todo lo que se pasaba, sobre todo en danza en la época. Entonces pude ver desde la compañía Martha Graham, todos los grandes creadores, con Pina Bausch, Jirikian, Matsek, ver todas las corrientes del mundo, ver el American Ballet Theatre que venía a París, ver el ballet del Bolshoi que venía de Rusia, el Kirov que se llamaba en la época de Leningrado. El ballet clásico es un patrimonio mundial, entonces ellos conservan, que me parece muy bien. Es como el Museo del Louvre. Sí, claro. ¿Y las otras tendencias? Ya eso se mantiene, es la técnica que ha evolucionado. Y en las otras tendencias, digamos, había la danza moderna, que llamábamos, con los grandes coreógrafos norteamericanos, y sobre todo ellos que venían a bailar todos los años a París, José Limón, Merce Cunningham, Paul Taylor, Alvin Nicolais, Alvin Ailey. Pero en los años 80 empieza, ¿quién inspiró todo esto? La coreografía alemana Pina Bausch, con la historia de la danza teatro. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, ella fue una gran precursora y un ejemplo a seguir de todos los nuevos coreógrafos que forjaron la danza, por ejemplo, en Francia, lo que se llamó la danza contemporánea, que ya tenía esa apelación. Fueron más bien los años 80. Porque había, bueno, también el moderno, el postmodernismo, pero luego ya danza contemporánea. Entonces, bueno, fue la inspiradora Pina Bausch, esto de la danza teatro. Sí, pero por ahí también estuvo Caroline Carson y Maurice Béjart también. Hubo tres grandes coreógrafos, era la vanguardia francesa de los años 60, Maurice Béjart, Roland Petit y Janine Charrat. Era la trilogía de la vanguardia francesa de la época, pero que se puede, como estilo, era un estilo neoclásico. Pero estamos hablando de los 60, 70, pero en los 80. Yo tuve la oportunidad de bailar con Janine Charrat el año 87-88. Esta coreógrafa también que ella ya experimentó, ella fue la más audaz, mismo en su época, más que Maurice Béjart y Roland Petit. Entonces, pero la danza contemporánea, estas nuevas tendencias, es más bien los años 80, el boom, a partir de los años 80. Porque la danza contemporánea también, el hecho de que se integraron otras disciplinas. Exactamente. Había muchas más posibilidades de expresarse. De expresión. Sí, alimentó mucho otras disciplinas de la danza contemporánea. Sí. Y ¿Tú te especializas en la danza contemporánea? No puedo decir que yo danza contemporánea, o sea, conozco porque todo lo que he visto. Y hay maravilla. Luego, hablemos, un momento dado, justamente en la danza contemporánea había algunos coreógrafos que han sido demasiado conceptuales o experimentales. Había una búsqueda que tal vez a veces para el público no era muy bien recibida. Y mismo la danza contemporánea, en un momento dado, tuvo que alimentarse de la danza urbana.
como es el hip hop, breakdance, todo eso, que era orgánico, era físico, mismo un poco acrobático. Muy acrobático, muy acrobático. Pero la danza tuvo que alimentarse de otras disciplinas, claro. Y hay coreógrafos que han logrado hacer una fusión, pero excelente. Sí, me acuerdo que fuimos juntos a ver allá en un espectáculo de José Montalvo, ¿era, no? Sí. Ajá, donde en un solo espectáculo había circo, había hip hop, había ballet clásico, danza contemporánea, pantomima y acrobacia. Sí. Pero todo muy este bien funcionado. Claro, y amarrado con la música de Vivaldi, creo que era. Sí. O sea, todo Vivaldi. Estaba muy bonito. Eso es lo más interesante de la danza contemporánea, que puede abrigar a otras disciplinas para poder seguir creando. Lo que tú dijiste me gustó mucho, de que la técnica va evolucionando y también se va buscando caminos para poder seguir expresando lo que cuerpos, tal vez todos los cuerpos no tienen el mismo lenguaje de poder expresar. Claro, y los bailarines de los años 50 no bailan igual que los de los años 70, ni que de los años 2000. Encuentras cuerpos muy evolucionados que te hacen maravillas. Y hay bailarines, un grupo de bailarines en la Ópera de París, que ellos pasan de las puntas de todo el academismo clásico, pasan a bailar descalzo y dominan el trabajo de piso y todo. Sí. Que pueden hacer todo. Son cuerpos versátiles. Y creo que es el ideal, ¿no? Que los bailarines contemporáneos también puedan tener unas bases clásicas, porque eso da una pureza del movimiento, da más posibilidades. Es como los acabados, así, algo que está. Yo eso digo a veces a bailarines o alumnos, digamos, tenemos que hacer alta costura. Exactamente, es alta costura. O sea, los bailarines deben conocer el mundo del baile clásico, apasionarse por ahí primero para entregarse al camino de la danza, porque tenemos que regresar a la historia, tenemos que volver a ver esa técnica, esa formación, porque con el pretexto de la danza conceptual o el postmodernismo, todo se lo resume en palabras o en un concepto, y sales al escenario y no haces nada. Claro, hay espectáculos que yo he visto que no se puede decir que bailen. No, pues. Hay un director que ahora dio un espectáculo en París hace poco, que le dirige la compañía de Pina Bausch. Y bueno, en su espectáculo hicieron un trabajo vocal excelente los bailarines. La puesta en escena, los decorados, las luces, hay muchos medios. Pero a nivel de danza se hacía largo, aburrido, era repetitivo, minimalista, y era como unas improvisaciones nomás, y con unos bailarines fantásticos. Pero bueno, el coreógrafo quería eso. Pero para el público sí era un poco largo, aburrido, realmente. Bueno, cuéntame algo personal tuyo que haya marcado algo muy importante en el camino de la danza. Compártenos algo. En el camino de la danza. Bueno, el primero fue el encuentro con Germán Silva. Eso me dio la pauta para realmente ya dedicarme a esta maravillosa profesión que he ejercido hasta hoy. Esa es la primera pauta. Y los encuentros con coreógrafos o bailarines, así, los encuentros humanos, que eso ha sido muy bien. Y Marcelo, ¿tienes alguna buena pregunta para hacer al público que nos ve? Al público, la pregunta sería: ¿por qué no van más a menudo a ver espectáculos de artes escénicas, que es muy importante y es un alimento para el espíritu, para el alma? Creo que hay que nutrirse del arte. Muy bien, el tiempo pasó volando. Esto fue
una conversación con Marcelo Murriagui. Muchas gracias, Marcelito, por Gracias acudir a esta también. invitación. Gracias Muchas también. gracias. Esto fue Qué buena pregunta y esperamos otra vez. Ok.